Bueno, buenas. Yo voy a hacer una ponencia un poco rapidita porque siempre hay muchas cosas que decir y tienes miedo a ser pesado, las pongo, las quito, las pongo. Si alguna cosa no la entendéis, intentaremos al final aclararla, ¿vale? Si no nos da tiempo, pues luego vamos a tener más tiempo. El título, diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Por qué resulta tan complicado? Explicaros que el sistema médico está un poquito desesperado a la hora de diagnosticar celíacos. Es muy difícil diagnosticar en firme celíacos. Es muy difícil porque no hay ninguna prueba específica que diga si tienes más de 15 eres, si tienes menos de 15 no eres, como en casi todas las enfermedades o en muchas enfermedades. Esto es muy complicado para los médicos. De verdad que ellos sufren muchas veces para llegar al diagnóstico, igual que sufrimos nosotros, que sufrimos años y años, en mi caso han sido 30, hasta llegar al diagnóstico. Eso hace que todos estemos un poquito, ¿vale? Os pido paciencia cara al médico y al médico le pido que nos escuche. Yo siempre digo lo mismo. Ahora veréis que os pasaremos unos códigos, unos QRs, en los que podéis descargaros el programa para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Este programa está realizado por la SEC, la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca. Es en la que baso esta presentación. Y en ese programa explica claramente qué hay que hacer para que vosotros, si veis que el médico le faltan conocimientos, porque es lo que ocurre. Hay muchas enfermedades y esta enfermedad estudian un cachito así y ha cambiado mucho, por suerte. Le podáis acceder a esta información avalada por el Ministerio para que sepa un poquito lo que tú como celíaco te has ido informando y sabes, ¿vale? Empezamos con un breve resumen. Esto no os voy a hablar de dieta. Hoy no voy a hablar de dieta ni de nada de lo que siempre solemos hablar. Me voy a meter en otros matorrales un poco más complicados. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, muy importante. Inmunomediada, que se llama. Es una enfermedad en la que nuestro sistema autoinmune no funciona correctamente y por eso tenemos los problemas que tenemos. Está causada, tenemos la suerte de saber lo que la causa. La causa es la ingesta de gluten. Si yo viviera en un país, por muy celíaco que fuera, que no hubiera nada de gluten, yo no tendría ningún problema. Los síntomas y los signos son de lo más variopintos. Yo siempre digo lo mismo. A algunos médicos, por ejemplo, les digo, nunca te atrevas a decirle a nadie que tengas delante que no es celíaco, porque te puedes pillar los dedos. Porque si te lees los signos y los síntomas de celiaquía, no hay nadie que no tenga alguno, porque son muy inespecíficos. Los famosos anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA, que durante un tiempo parecía que iban a ser nuestra solución, pues se está viendo que no lo son tanto. Y la genética, que es otro caballo de batalla entre los médicos y los pacientes. Ahora hablaremos de ella. La enteropatía. La enfermedad celíaca durante mucho tiempo se ha considerado una enfermedad digestiva. Hoy no debería de tratarla un digestivo, debería de tratarla un equipo multidisciplinar. Por otros problemas relacionados también con la celiaquía, he ido a la reumatóloga y me dice, es que seríamos nosotros los que deberíamos tratar a los celíacos. Le di un abrazo, no la conocía de nada, le dije, ¿me vas a dejar que te dé un abrazo? Porque estoy harta de decirlo. Y le dije, gracias, gracias por entender la complejidad de una enfermedad autoinmune. Sí que es cierto que necesitamos al sistema digestivo para ese estudio del tubo digestivo, que es muy importante en nuestro caso. La prevalencia de la enfermedad celíaca, a mí esto también me hace un poquillo de gracia. Se habla de un 1% en la mayoría de los libros. No me digáis que no conocéis todos celíacos, ¿vale? Aquí está muy sesgado en la población, pero bueno, yo diría que ese 1% se queda muy corto, ¿vale? Entre un 1 y un 2, pero aún así en Europa seríamos más de 4,5 millones de personas con celiaquía. No es una enfermedad rara. A veces piensan en celiaquía y dicen, una enfermedad rara. Las raras son las que están en un caso cada 10.000. Nosotros estamos en 1 o 2 casos cada 100. No somos una enfermedad rara. Por cada diagnosticado hay 3 sin diagnosticar. El infradiagnóstico es muy, muy frecuente y la responsabilidad está en la dificultad del diagnóstico y también en nosotros. Ahora lo veréis por qué digo esto.
Como casi todas las enfermedades autoinmunes, tenemos la suerte de que las mujeres somos mucho más propensas. Se considera que de cada 3 celíacos, 2 somos mujeres. Y esto, otro caballo de batalla, puede y se debe diagnosticar a cualquier edad. Siempre cuento lo mismo, mujer de 38 años que va al médico de cabecera, le dice, mira, estoy fatal, no sé qué me pasa, me encuentro muy mal, no tengo ganas de nada, tengo ganas de llorar. ¿Creéis que alguien piensa en el diagnóstico diferencial, puede ser celíaca? Se debería de pensar, porque es una época, alrededor de los 40, mujer, signos y síntomas altamente inespecíficos, mezcla de astenia, le harán una analítica y a lo mejor tiene cositas o no. Hay que pensar en esa enfermedad. El 20% de los diagnósticos actualmente se da en personas mayores de 60 años. Esto es importante, igual que siempre se ha considerado que la celiaquía era una enfermedad de niños. El 70% de los diagnósticos se está haciendo en adultos, sobre todo en la franja de los 40-60. Las claves, vamos a seguir. Lo que sigue siendo un caballo de batalla y en muchos sitios aún pone, ¿la celiaquía es una intolerancia? No. Y no nos tenemos que callar ante esto. No es lo mismo una intolerancia que una enfermedad autoinmune. Una intolerancia es que te falta normalmente una enzima a nivel digestivo, como puede ser la intolerancia a la lactosa. Tú tomas lactosa, tienes una intolerancia, tendrás pedos, flatos, dolor de tripa, pero no habrá ninguna lesión en tus tejidos. Las enfermedades autoinmunes, si yo entro en contacto con el agente que la desencadena, el gluten, va a haber lesiones en mi cuerpo que no son fáciles de recuperar. Es una enfermedad crónica, no se cura. Sigue habiendo gente que no va al médico nunca más o que, bueno, como yo estoy bien, aunque coma un poco de gluten, es que yo estoy bien. No, hay que ser estrictos, ya lo sabéis. Y sobre todo, si tú hablas con alguien siempre piensan que es una enfermedad digestiva. No, la afectación, sobre todo en los adultos, es muy claramente extradigestiva en muchos debuts de enfermedad. Y este es el gran caballo de batalla que, bueno, que vamos a intentar a ver si hablamos con el Colegio de Médicos y les vendemos un poquillo este. El primer gran grupo de riesgo de celiaquía son los familiares de primer grado de un celíaco. Aquí también tenemos culpa los celíacos. Yo estoy harta de oír madres, padres, hermanos que dicen no, yo no me lo voy a mirar porque eso es un coñazo y no me lo voy a mirar. Si tú directamente no te lo quieres mirar, sabiendo que de un 1% de la población, si eres familiar de primer grado de un celíaco, la incidencia de la enfermedad va a rondar el 20%, es decir, 1 de cada 10. ¿Vale? También es nuestra responsabilidad. Está claro que nuestro médico de familia, cuando diagnostican a nuestro hijo, tendría que coger y decir, vamos a ver, vamos a mirar a los hermanitos, primer grado, con quien más material genético se comparte son con los hermanos, vamos a estudiar a los padres. Si tienen 90 años y no van a hacer la dieta, yo soy la primera que digo, pues vamos a dejarlos, si no están muy mal, porque imponer a una persona que vive sola de 90 años o de 80 una dieta sin gluten, hay que mirar costes-beneficios, ¿vale? Pero a los hijos de un celíaco también hay que mirarles, ¿vale? También hay que dedicarles ese tiempo que no se tiene, pero hay que avisarles. Pero desde luego nosotros como familiares tenemos que ser conscientes que ante un diagnóstico de nuestra madre, de nuestro padre o de nuestro hermano, tenemos que ir al médico de cabecera y decir, apunta ahí en mis antecedentes que a mi hermano, igual que has apuntado que tengo antecedentes de hipertensión, apunta que tengo un hermano celíaco. Enfermedades relacionadas, el otro gran grupo. Pero este gran grupo casi que me lo voy a saltar porque ya me ocuparía casi media hora meterme en todos. Todas las enfermedades autoinmunes se dan la manita entre ellas. La genética nuestra, la genética de la que hablaremos ahora, nos hace ser más probablemente candidatos a todas esas enfermedades.
No me voy a parar, simplemente voy a puntualizar cositas. Pensar en el pobre diabético tipo 1 que hace la dieta, que se cuida, que pim pam y que no mejora para nada. Los endocrinos realmente ahora ya están muy sensibilizados y piden los antitransglutaminasa, que, ojo, al debut de una diabetes pueden estar alterados sin que sea una celiaquía, pero los endocrinos se lo están trabajando muy bien este tema. Es imposible tener una diabetes estable si yo cada vez soy celíaco, no lo sé, y mi intestino está inflamado y mi absorción de los nutrientes no es regular. Las famosas tiroiditis autoinmunes, lo que más conocemos nosotros siempre son los hipotiroidismos. En la población general creo que hay un 17% de incidencia de los problemas tiroideos, en los celíacos hay un 25%. Un 25% de los celíacos acabaremos con problemas de tiroides, por esa autoinmunidad averiada que tenemos. Las hepatitis crónicas autoinmunes. Con esto he tenido muchas historias y hace poco el médico de medicina deportiva me dijo: oye, me he acordado de ti, aquello que me enseñaste es verdad. Yo toda mi vida he tenido las enzimas hepáticas, eso que ponen los análisis GOT, GPT, gamma GT, un poquito más altas de lo normal, un poquito, ¿vale? Esos son marcadores de hepatitis, de que el hígado está enfermo. Lo que primero se piensa es una hepatitis B, una hepatitis C, hepatitis por virus o bacterias, por cosas, bichejos. Bueno, hay otra causa, la autoinmunidad. Nuestro hígado es otro de los grandes filtros que limpian lo que no está bien en nuestro cuerpo. Y como está sobrecargado, pues y se está saliendo en medicina deportiva, en bastantes deportistas que van a hacerse sus controles, son gente sana, están estupendos, pero pueden tener unas transaminasas, una GOT, una GPT, si es normal hasta 40, pues tienen 60 o tienen 70 sin ninguna otra causa. Me dice, ya he pillado 2, y yo digo, me alegro mucho, ¿vale? Las alopecias, los vitíligos, son otras autoinmunes que pueden estar acompañando a una celiaquía, que pueden darme la pista de que esa persona además puede tener una celiaquía. La fibromialgia, tan traída y tan llevada y tan peligroso hablar de este tema, pero está claro que cuando una persona no está bien, y además suele ser el prototipo una mujer, entre la salsita del sesgos y de todas las historias, descartemos una celiaquía. Preguntémosle si tiene antecedentes, se debería de hacer. Porque os aseguro que yo sé la energía que recuperé al empezar a hacer la dieta sin gluten. Yo era 3 lidones, recuperé una energía bestial. Yo creo que muchas veces es verdad que podría estar enmascarando una fibromialgia, todas estas sensaciones que tienes de falta brutal de energía. El síndrome de Down es lo último que voy a hablar. Las personas con síndrome de Down tienen un 12%, aunque no tengan antecedentes, de tener celiaquía, es decir, más de 1 de cada 10 Downs son o serán diagnosticados de celiaquía a lo largo de su vida. Me lo voy a pasar. Como sabéis, el infradiagnóstico es uno de los grandes problemas que tenemos, porque ahora veréis, porque es muy complicado diagnosticarnos, pero parte de la culpa la tenemos nosotros también, el colectivo de alrededor. Tenemos que empezar a asumir que tenemos ese riesgo alterado. Se basa en cumplir 4 de estos 5 ítems. Ahora veréis. Los voy a poner los 5 porque observar lo complicado que puede tener un médico para diagnosticarnos. Sospecha clínica de la sintomatología. Ahora la veréis, pero es que no hay nadie que saliéramos a la calle y no tuviera algún signo o síntoma de celiaquía. Son tan inespecíficos que a menos que sean muy digestivos, que es lo que más les hace pensar que pueda ser, lo tenemos complicado. Los análisis serológicos, los famosos anticuerpos antitransglutaminasa, que parecía que iban a ser la solución y ya se ha visto que no lo son. La biopsia, la temida gastroscopia, que es una tontería de pasarla. Y la famosa genética con la que hay mucho tira y afloja con los médicos. Y la respuesta a la dieta sin gluten. La respuesta a la dieta sin gluten, hoy por hoy, en casi todos los manuales que consultas, debería de excluirse de esos 5 ítems, porque el 70% de la gente que prueba hacer una dieta sin gluten mejora. ¿Por qué? Porque está cuidando más lo que come, porque come más alimentos y menos productos manipulados, porque el gluten y la lactosa son 2 productos
que tienen una digestibilidad compleja, que aunque no tengas ningún problema, a mucha gente le cuesta digerirlos bien. Entonces, si tú aligeras la dieta de esos dos productos y además comes más carne, pescado y menos croquetas, vas a mejorar, sí o sí. Por lo tanto, es un ítem peliagudo. Te tienen que diagnosticar si cumples 4 de esos. Muy complicado. Ahora ya en algunos casos he hablado con médicos que dicen, yo sí cumplen 3 y me huele que son celíacos, me lo dijo literalmente uno, yo les digo que son celíacos, Lidón, porque ¿qué voy a hacer? Y yo digo, otros, por el contrario, te dicen condenar, literal, a una persona a comer sin gluten toda su vida sin tener la certeza, también me parece una crueldad, palabras textuales. Están todas las vertientes. Vamos a entrar un poco en los signos y los síntomas. Este cuadro es muy simple, esto no es verdad, hay tropecientos mil más, pero como si no, no nos dará tiempo. Los niños, ¿sabéis? Yo sobre todo esta charla me voy a centrar en adultos, más que en niños, porque el asunto de los niños, los pediatras están mucho más sensibilizados a la posibilidad de que los niños tengan celiaquía. La celiaquía en los niños suele dar un cuadro mucho más típico del típico nene, para simplificar, desnutridito, sin energía, pequeñito, sin masa muscular, con esa pancheta hinchada, ¿vale? El problema entramos en la adolescencia. En la adolescencia puede haber un retraso en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pues las mamas, el vello, todo esto parece que va retrasado. ¿Por qué? Porque es que esa persona está desnutrida. Nuestra enfermedad nos provoca desnutrición y el cuerpo, que es muy listo, procura sobrevivir. Todo lo que es accesorio, como son estas cositas, pues va en segundo lugar. Las hepatitis, lo que os he dicho de las transaminasas, esas transaminasas borderline, esos caracteres que ya de por sí son complicados, que pueden ser un poquito más complicados, pero a ver cómo defines si esa complicación es porque se encuentra mal o esa complicación es por su época de adolescente. En los adultos, que estamos ahora con un gran pico de diagnóstico, pues puede ser desde la típica depresión, ansiedad, como primer cuadro, que si tienes un médico bien te dice, uy, pues hace mucho que no te hago una analítica. Te hago una analítica y a lo mejor tienes la suerte de que te sale un poquito de anemia, o que te sale que tienes poco hierro, o que te salen las transaminasas un poquito mal. Oye, pues si tienes esa suerte, ¿vale?, ya pues avanzarán en el estudio. Pero muchas veces nuestro cuerpo, que es muy listo, hasta que no está realmente con un intestino casi destrozado, no da síntomas, no da signos analíticos. Entonces volvemos a estar mal. Ahora también en lo que es todo lo de infertilidad, hay un mogollón de gente que sin más estudios le aconseja a la mujer o al hombre, porque también afecta a la fertilidad del hombre, oye, pues haz dieta sin gluten mientras hacemos el estudio de infertilidad e intentas quedarte embarazada. Puede ser una de las causas que la celiaquía provoca infertilidad, porque el cuerpo es muy listo y si yo ya me nutro poco, pues como para embarazarme. Es normal que lo provoque. De hecho, altera las lactancias mucho también, el ser celíaco sin saberlo. Las dermatitis herpetiformes, que es la forma en la piel de la enfermedad celíaca. Las dermatitis herpetiformes muchas veces no tienen ni lesión intestinal y tienen que buscar esos anticuerpos antitransglutaminasa en la piel. Fijaros si esta enfermedad es camaleónica y hay que tenerles pena también a los que nos tienen que diagnosticar, porque lo tienen crudo, lo tienen crudo. Vale. Los anticuerpos, los famosos anticuerpos antitransglutaminasa, hay varios. Me voy a centrar en los primeros, que son los que realmente se están utilizando porque son muy sensibles, muy específicos y económicos. Cumplen todos los buenos criterios sanitarios. En 1997 se hizo un estudio en Alemania con 3.000 niños previo al inicio de dietas sin gluten, en estudio de celiaquía, y estos anticuerpos antitransglutaminasa estaban en 1.000, en 3.000. Es normal según laboratorios, pero hay laboratorios que es normal 7 o 20, es decir, estaban, y además se correspondían con grandes lesiones intestinales. Entonces se extrapoló a población general y se dijo, si estos anticuerpos antitransglutaminasa se elevan, corresponde a lesión intestinal, celiaquía. Es un buen patrón analítico para ayudarme en ese diagnóstico de celiaquía. ¿Qué se ha visto? Que en los adultos, los niños, como casi todo, tienen unos
Cuando tiene fiebre un niño, tiene 40, 41, está fatal, pero a la media hora le baja y está fenomenal. La celiaquía en los niños suele pasar un poquito lo mismo. Tienen unas grandes lesiones intestinales en general, pero empiezan la dieta. Desde luego hay normalmente detrás unos padres que hacen que esa dieta sea estricta y de verdad, y todos los días, y recuperan muy bien esas vellosidades intestinales. Se está viendo que en los adultos no ocurre así. De hecho, a los 2-3 años, el índice de lesión de atrofia intestinal en adultos diagnosticados de adultos es altísimo. Ahora lo veremos. Entonces, si tengo lesiones intestinales parcheadas o poco importantes, porque si no a lo mejor no hubiese llegado a la edad adulta, me hubiese muerto de desnutrición, ¿qué ocurre? Que estos anticuerpos antitransglutaminasa no suben. No me sirven. Aquí hay gente que también te dice, claro, pero es que hay muchos resultados positivos que pueden ser por otro motivo. A ver, los anticuerpos antitransglutaminasa reflejan lesión intestinal. Si yo me he pasado 20 días con una diarrea impresionante por el virus X, si en ese momento me hago una analítica, es posible que esos anticuerpos antitrans estén un poquito elevados, porque hay una inflamación en mi intestino por una causa vírica. Nunca hay que hacerse una analítica de anticuerpos antitransglutaminasa alrededor de haber pasado una diarrea, si estoy buscando, ¿vale? Hay que dejar pasar 15 días, 20 días, que eso normalice y entonces hacerlos. Porque si soy celíaco, pueden estar alterados por la celiaquía, no lo estarán por la enfermedad que acabo de tener vírica, ¿vale? Y otro caballo de batalla son esos resultados negativos en adultos, pero que yo tengo clínica, que tengo un hijo celíaco, no me puedo parar ahí. Muchos médicos de familia llegan hasta aquí y se paran. ¿Por qué? Porque si me dan negativos, yo he estudiado, yo sé que los anticuerpos son unos marcadores porque se dieron al principio del 2000, 2010 como un gran marcador de enfermedad celíaca, y me quedo ahí, no le envío al digestivo. Si yo estoy en un grupo de riesgo, yo creo que puedo tener signos y síntomas, y ya si tengo un hijo celíaco o un padre o un hermano, me deben de enviar al digestivo. La biopsia. La biopsia sí o sí hay que hacerla en los adultos y no hay que tenerle miedo, ¿vale? La gente a veces nos montamos unas películas, te sedan, son 10-15 minutos, te despiertas maravillosamente bien, no duele nada, solo necesitas estar en ayunas como cuando vas a hacerte un análisis, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en más, pero no es excusa. ¿Cuánta gente me dice, no, yo la biopsia no me la he hecho, no, yo no me la voy a repetir? Vamos a ver, no pasa nada, ¿de acuerdo? No me paro en la técnica, pero sobre todo en los adultos, muchísimas veces estas biopsias no coges, las lesiones son parcheadas o mucho menos floridas que en un niño, y muchas veces realmente coges trocitos, las biopsias es coger como unos mordisquitos de intestino para analizar y no coges la zona lesionada. Esto son las vellosidades intestinales. Te da por supuesto que todos sabemos cómo es el intestino. Como aquí todos somos un poco el gremio, pues bueno, el intestino sabéis que por dentro es un tubo. Hablamos del intestino delgado sobre todo, que es el que está a continuación del estómago. Y de la primera porción, que es el duodeno, que es la que más se afecta en esto de la celiaquía. El intestino por dentro es un tubo que está lleno de deditos. Estos deditos hacen que la capacidad por superficie de absorción sea muy grande. Yo puedo absorber muchísimo más nutrientes en la primera foto que aquí al final de la segunda, en la que la capacidad de absorción es muy plana y tengo muchísima menos superficie para absorber. Esto es lo que se llama la escala de Mars. La escala de Mars, que al principio también parecía que cuando más lesión de Mars, más posibilidad de celiaquía, ahora tampoco. ¿Vale? Puedes tener un Mars 1 y puedes ser un celíaco de narices, ¿vale? Y puedes tener un Mars 3 y no ser causa de la celiaquía. Todos son ventajas. Ahora entendéis que a veces los señores médicos se cabrean o tienen miedo. Vale, la genética. Este es otro caballo de batalla que vamos a intentar hablar también con el Colegio de Médicos, porque, en fin, esta es una prueba. Los estudios genéticos normalmente en nuestra comunidad, en otras sí, no se piden en atención primaria. Pero en este caso yo creo que podría ser muy útil para descongestionar la especializada en el grupo de riesgo de primer grado,
los hermanitos de un celíaco, por ejemplo, ¿vale? Algunos pediatras sí que lo están haciendo, pedirle a los hermanitos. ¿Por qué? Porque si esa persona no tiene los marcadores genéticos que condicionan el que yo pueda llegar a desarrollar una celiaquía, nunca la voy a desarrollar. Para mí, como madre, yo no me lo pensaría, pelearía por ello, porque si tengo 3 hijos y puedo descansar con los 2 o con uno, decir, tiene una diarrea, parece que está quedándose pequeñito, está de muy mal humor, le duele la pierna, no será celiaquía. Mientras que en el otro, si lo tiene, voy a vigilar, ¿de acuerdo? Voy a ver cómo evoluciona esto. Descargará también mucho al sistema de consultas. Y un estudio genético, te lo digo, en la privada vale menos de 100 euros, se hace con saliva, porque en la pública a veces es muy difícil de conseguir y en la pública valdrá pues 80 euros o por ahí, que tampoco es un dineral para la cantidad de consultas y la tranquilidad que va a dar. Lo menos importante es esto de los HLAs, porque cada vez se están descubriendo más, además del HLA, otros trocitos de genética que pueden condicionar el que yo pueda llegar a desarrollar. Lo que buscamos es lo que se llama los haplotipos, lo que buscamos, yo no sé buscarlo esto, lo que buscan son que en el gen número 6, tenemos 46, ¿vale? Exista esa parte que se llama HLA, que es la que condiciona, la que le dice a mis defensas, a mis linfocitos, lo que tienen que atacar, ¿vale? Si es HLA-DQ2, dentro del DQ2 está el DQ2.2, el DQ2.5, el half DQ8, el DQ2, el DQ8. Si yo tengo alguno de esos haplotipos, puedo desarrollar, tengo más propensión a cualquier enfermedad autoinmune, entre ellas la celiaquía. Si yo no lo tengo, aunque tenga 3 hijos celíacos, yo no voy a ser celíaco nunca. ¿Vale? Es lo que se llama que tiene un alto valor predictivo negativo. Solo me da seguridad si no lo tengo. Si lo tengo, ¿qué pasa? Entre el 30 y 40% de la población tiene alguno de esos. Ya la volvemos a fastidiar, ¿vale? ¿Comprendéis que a veces cuando vamos y nos... Es que es muy difícil, hay muchas cositas. Entonces, yo creo que como celíacos y como asociación tendríamos que luchar para que los familiares de primer grado, especialmente niños, se les hiciera ese estudio genético, porque realmente va a dar mucha tranquilidad y va a ahorrar muchas visitas al sistema sanitario. Tras el diagnóstico, ya lo sabemos, dieta sin gluten. Aquí la dieta sin gluten, como todo, cada uno la hacemos como podemos, como sabemos o como nos da la gana, que ese es un problema de los que tenemos, ¿vale? La dieta sin gluten es estricta. Decimos dieta sin gluten, pero tendríamos que decir dieta sin gluten estricta todos los días de mi vida. Pero como esto da un miedo que te mueres, no lo decimos. Pero si no hago dieta estricta sin gluten todos los días de mi vida, no estoy haciendo dieta sin gluten. Eso a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, en infertilidad tengo una compañera que me dice, me han dicho que haga dieta sin gluten, enséñame a hacerla. Allí me tiré yo 2 horas explicándole chequirán, checarán, chequipum, para decirme, bueno, pero yo los sábados me voy a tomar mi cervecita y voy a ir al bar. Esa persona no le sirve de nada todo lo que hace el resto de la semana. Y eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, esto sobre todo para la gente joven, que no hay nadie más que una buena persona ahí, ¿vale? Es muy importante y muy difícil hacerles llegar ese mensaje. Muy importante y muy difícil. Ahora os voy a hablar de la novedad. Esta es una técnica que se está empezando a utilizar, que en los hospitales de Madrid, como es la Fundación Jiménez Díaz, en Cataluña, en el Hospital de Belviche, hay algunos sitios particulares que lo están haciendo. Ahora esto parece ser que va a ser una buena herramienta diagnóstica. Pues es eso, si esto se me cumple voy a ser celíaco y si esto no se me cumple no soy celíaco, por lo menos en este momento, que eso es otra cosa también importante. No, que a mi hijo hace 10 años cuando le diagnosticaron me miraron si yo era celíaca y no lo era. En cualquier momento de tu vida, si tienes la genética, que a lo mejor lo sabes y a lo mejor no lo sabes, se te puede diagnosticar la celiaquía.
Y la gente te contesta esto y se queda, no, que yo ya me lo miré y no. Hombre, claro que tengo acidez, claro que tengo alguna diarrea. O sí, tengo unos dolores articulares que nadie sabe decirme. Pero no, yo no soy celíaco. Muchas veces nos quejamos del sistema, pero somos los propios grupo de riesgo fundamental el que no nos hacemos adelante. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el linfograma celíaco. Voy a pasarme esta. Mirar. Es una máquina que se llama el citómetro de flujo, que está, por ejemplo, en el Hospital Provincial de Castellón ya se están haciendo, en el Hospital General de Castellón están ya empezando, ¿vale? Lo que hace esta máquina, que se llama citómetro de flujo, es, a partir de bien un ganglio, que es lo que más conocemos todos, o en este caso a partir de las biopsias, se cogerían biopsias cuando nos hacen la gastroscopia para mirar la estructura de las vellosidades y aparte se tritura un poquillo de unas muestras y se mira en esas células qué tipo de linfocitos, qué tipo de células defensivas tenemos. Y se ha visto, y esto lo dan por hecho los que ya lo están haciendo habitualmente, que un aumento de linfocitos intraepiteliales, esos son los LIES, totales, por encima de un 25-30% del total de esas células que estudio en esa muestra intestinal, si yo tengo eso, ahí ya me indica que tengo una inflamación. Esa inflamación puede ser por muchas cosas. Entonces, si yo cumplo este criterio, se pasa al siguiente paso. Dentro de los linfocitos, estos como los guerreros, son nuestras defensas, hay muchísimos tipos, subtipos y retipos. Esta máquina sabe diferenciar los linfocitos T, TCR, gamma delta, ¿vale? Nos da igual, como si se llamaran Pepe. Si estos linfocitos están por encima de un 15% del total de los linfocitos de esa muestra, esto parece ser el patrón oro para decir que ahí hay una celiaquía. ¿Vale? Esto, si además se junta con una disminución del otro tipo de linfocitos que se llaman CD3 negativo, los habréis oído, estos son los natural killer en el SIDA y todo esto se hablaron mucho de ellos. Si estos además están más bajos de lo que están en una biopsia de una persona normal, eres celíaco al 99,9%. No me diréis que esto no es una alegría. Ahora falta que empiecen a hacerlas de verdad. ¿Vale? Esto es lo que nos falta a nosotros y a los médicos para realmente poder decir, vale, esto me sirve. Da igual de dónde coja la muestra, da igual aunque no haya lesión intestinal. Ahí siempre va a haber una inflamación en el intestino del celíaco y va a ser mucho más fácil, va a ser medible. No va a depender de la visión o de lo que piense esta persona de este síntoma. Esto es lo que llaman patrón oro, patrón celíaco. Tiene que haber un aumento de los linfocitos totales, un aumento de los linfocitos TCR gamma delta, esto no nos lo tenemos que aprender, y una disminución de los linfocitos CD3. ¿De acuerdo? Para mí esto es una gran alegría. Se está empezando a hacer. A mí cuando les pregunté a los inmunólogos, yo esto lo voy a decir, me dijeron, socorro. Todo lo que se empieza, pues empieza poco a poco, pero yo les he dicho, yo le voy a decir a la gente que cuando no tenga un diagnóstico en firme, cuando estén pendientes de una biopsia o estén esperando una biopsia para un diagnóstico, que le comenten al digestivo. Oye, ¿y a mí no me podríais hacer lo del linfograma intraepitelial? Y digo, esto es el mensaje que yo voy a dar. Y ellos me dijeron, bueno, dalo, se nos va a atascar esto, pero dalo. ¿De acuerdo? Entonces, tengámoslo un poquito claro. El diagnóstico esto además ayuda al diagnóstico diferencial con otras enfermedades que muchas veces lían, como puede ser el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que está también muy presente en muchos de nosotros y no da sintomatología en casi nadie, ¿vale? Puede dar también una pequeña inflamación en la primera parte del intestino, en el duodeno, en la que nos afecta a nosotros. Otras enfermedades inflamatorias tipo Crohn, cosas de estas, también pueden dar lesiones inespecíficas incluso a nivel de este intestino. Cada vez, como se estudian muchos más los intestinos, se está viendo que hay muchas causas de lesión intestinal. Y la maravillosa sensibilidad al gluten no celíaca, en este caso, la sensibilidad al gluten no celíaca también se podría diferenciar con esta técnica porque
podría haber un poquito de inflamación, es decir, podríamos tener más linfocitos de lo que tiene una persona que no tiene ningún problema, pero nunca vamos a cumplir, si tenemos una sensibilidad al gluten no celíaca, el aumento de los TCR y la disminución, ¿vale? Es un poco rollo, pero creo que... Vale. Ahí está mi caballito de batalla con los digestivos, que ya digo que me tiene mucha manía. No digáis que lo ha dicho Lidón, por favor. Las celiaquías seronegativas, que ellos te dicen que son muy pocas. En los hospitales que lo están haciendo les salen muchas más celiaquías seronegativas con el patrón celíaco. Las lesiones poquito, los MARS1, sigue habiendo mucha gente, es muy difícil también, porque esto lo he visto yo al microscopio, en anatomía patológica, que es donde estudian ese tejido, esa estructura de las vellosidades, es muy difícil ver realmente si esa estructura está completa, si la cripta está bien, si el nivel... Esto es muy difícil y depende mucho del observador. Por lo tanto, tendríamos que tener gente más especializada y eso es imposible en todos los hospitales. Entonces, las lesiones MARS1 en muchos casos pasan como que son intestinos normales. Lo que hemos comentado. ¿Y el paciente que ya ha iniciado dieta sin gluten? Vale. Cuando te lees sobre esta técnica te dicen, no pasa nada. Y tú dices, guay, no pasa nada. Según las personas que lo están haciendo en serio a full, te dicen que la persona celíaca con dieta sin gluten estricta sigue teniendo un patrón de linfocitos en el intestino diferente a una persona no celíaca. Está estudiado, porque esta técnica tampoco lleva tantos años, que incluso 9 años después, que la técnica esta llevará a eso, se observa que en una persona celíaca el aumento de los TCR persiste. Se normaliza el número de los CD3, que era el segundo paso, pero persiste el aumento de los TCR por ese enzima 15% que delimitaba, que fijaba el que esa persona era celíaca. Por lo tanto, podría ser también una esperanza para esa persona que ha tardado 7 meses en llegar al digestivo, 9 meses en que le hagan la gastroscopia con sedación, tiene un hijo celíaco y un hermano celíaco y ha decidido empezar dieta sin gluten. El consejo, los inmunólogos me han dicho, eso no lo digas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tengamos todo el patrón, pero es lo que yo les digo, es que si tú tienes alrededor celíacos, si tú te das cuenta de la diferencia, llevas 1 año y medio que tienes que hacer una vida sintiéndote fatal, fatal. En los hospitales que lo están haciendo a full, lo están haciendo con gente que ha empezado dieta sin gluten, la están diagnosticando porque cumple el aumento de los TCR. ¿De acuerdo? Aquí mi mensaje desde los inmunólogos es: no empecéis dieta sin gluten, por favor, no empecéis dieta sin gluten antes de una biopsia. Y hasta cierto punto también hay que entenderlo porque les falta rodaje. Necesitan rodaje para realmente dominar la técnica. Muchas gracias. Ya me he pasado. Ahora os voy a hablar de otra cosa que la voy a intentar hacer rapidita, ¿vale? Que son los GIPs. ¿Alguien conoce los GIPs? Los GIPs, muy bien, porque a mí eso me cuesta 3 horas. Es una cosa que cuando salió se cuestionó un poquito, pero ahora hasta los médicos ya lo están utilizando. Yo creo que tenemos que utilizarlo todos los que somos celíacos aquí, porque es asumir la responsabilidad de que lo estoy haciendo bien. Pero no solo entenderlo como penalización, que a veces la gente dice, ay, claro, vas a ir detrás de tu hijo mirándole si lo hace bien o lo hace mal. No, vas a hacer que tu hijo, cuando lo haga bien, diga, jolín, qué campeón que soy. Aunque esto sea difícil, aunque esto me cueste cuando salgo con mis amigos, me están saliendo bien, lo estoy haciendo bien, estoy respetando mi cuerpo y mi salud. Ese es el mensaje que tiene que tener el no tener GIPs positivos, que es un test para detectar si he comido gluten. Ahora lo explico un poquito mejor. Pero hay que intentar darle la vuelta y hay que hacer que la gente quiera hacerlos. Yo los hago porque a mí me da un soporte a decir todo este esfuerzo que para mí, seré un poco rara, pero es un poco esfuerzo el mantener una dieta sin gluten, se ve recompensado en que me sale negativo. Y aparte, a mí
personalmente me sirve para decir, lo hice una vez, solo me ha pasado una vez. Fui a un mexicano de Castellón, que todo muy sí, 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 sí. Yo llegué a mi casa y dije, porque tengo la inmensa suerte de ser sintomática, que esto también es una suerte, frente a todas esas personas que no son sintomáticas cuando toman gluten. Yo si tomo gluten, lo pago. Entonces, aquel día dije, algo no está bien, tengo la tripa muy hinchada hoy. ¡Pap! Me salió positivo. ¿Vale? Ahora os explico un poco. Voy a ir rapidito porque si no, pues eso. La dificultad para mantener la dieta sin gluten no os la voy a contar, ya la sabéis. El gluten está en todos los lados. De aquí la importancia de lo que estamos un poco pactando con el ayuntamiento, de ponerle énfasis, de premiar, aunque sea con visibilidad, en las redes, los restaurantes que nos ofrecen seguridad, ¿vale? Esta técnica, los creadores de ella la han pensado para... Lo ideal es hacerla, según ellos, 2 veces al año. Yo creo que es una cosa comedida y correcta. En los estudios, esto está basado en un protocolo de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que ahora veréis el QR y os lo podéis descargar. No lo dice la asociación ni lo dice nadie, que no sea médico, ¿vale? Son ellos los que han hecho el protocolo de utilización de los GIPs. Te dicen que a los 2 años de iniciar la dieta sin gluten persiste atrofia en más del 50%. Estoy hablando de adultos. En niños esto, por suerte, se recuperan mucho antes. El 68% de esas personas verbalizaban una correcta adherencia a la dieta sin gluten, ¿vale? Lo hacían bien para ellos. El 70% son asintomáticos, anticuerpos antitransglutaminas A negativos, una analítica correcta, todo bien. Tú dirías, vale, estoy bien. Ojo, el 50% tienen una atrofia que sigue sin mejorar. En ese estudio que se hicieron los test de GIPS y en el 77% de los pacientes se detectaron test positivos en heces. Positivo significa que aparece gluten, que se detecta gluten. Si se detecta en las heces o en la orina es porque ha entrado. No hay otra historia. Lo que significa que sí o sí, aunque tú no seas consciente, te estás contaminando. Por lo tanto, un seguimiento regular y protocolizado con estos test me va a dar la seguridad, me va a monitorizar, que se llama el que yo estoy haciendo correctamente una dieta sin gluten estricta, ¿vale? La palabra es estricta. Voy a pasar, esto ya os lo he comentado, ¿vale? La cantidad de gluten que a mí me llega a producir lesión intestinal, otro caballo de batalla, ¿vale? Yo una vez hice una diapositiva que me gusta mucho, pero me daba susto, después de ponerla la quité. Una miga de pan del tamaño de una avellana contiene entre 500 y 100 miligramos de gluten al día. Una miga de pan, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que las migas sí importan, que no se puede compartir el cuchillo, que difícilmente en un local de hostelería con una cocina pequeña, sin personas formadas, puedo tener la seguridad de que me contaminen o no me contaminen. Es que es muy sutil el asunto. Por desgracia para nosotros esto es muy complicado, porque a partir de esos entre 100 y 600 miligramos hay consumo de gluten. El GIP nos va a salir positivo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasarme esto porque si no me tiraréis piedras. Vale. Esto sería una herramienta tal vez mucho más segura para valorar si la persona está haciendo bien la dieta, que eso de que decíamos de mejoría con la dieta sin gluten. No nos vamos a quedar en mejoría con la dieta sin gluten. Vamos a hacer un seguimiento con estos test, que por cierto no entran en la seguridad social. Eso puede ser otro caballo. Pero una noticia esperanzadora. Se pueden comprar a través, hay una marca, yo voy a hablar de Gluten Detect, hay varias, pero en la FE, por ejemplo, están gastando Gluten Detect. Entonces yo de momento me iría a esa marca. La cajita, por ejemplo, de los 12 test de orina vale 139 si la compras en la farmacia, que te la tienen que pedir, y te resulta 120 y algo si la compras mediante la aplicación Gluten Detect, que tenemos descuentos, como sabéis, en varias cosas.
A ver, que un celíaco se gaste 10 euros en un test, yo creo que con los ricos que somos todos por ser celíacos, lo podemos asumir, ¿Vale? Vamos a seguir un poco porque si no… Vale. Muchos de nosotros, cuando vamos al médico y le decimos no, yo estoy bien, no tengo sintomatología, seguimos con digestiones pesadas, con sensación de llenarnos, solo empezamos a comer, o con pedos, porque nadie va al médico y le dice yo tengo pedos, se llama meteorismo, pero nadie va al médico y le dice yo tengo pedos. Yo cuando me diagnosticaron descubrí que yo era una fábrica de pedos, pero que eso no era normal. Ese es otro de los problemas que tenemos los celíacos. Yo a mis 40 años veía que era normal que me doliera la tripa, porque yo, desde años inmemoriales, me dolía la tripa. Ese es otro de los problemas, además de inespecíficos, como los has tenido toda tu vida, no verbalizas los síntomas. Yo también descubrí que tener llagas en la boca no es normal. Pues yo tenía llagas en la boca, se curaban, era normal. No, era habitual, pero no era normal. Las analíticas, esto es otra cosita que yo insisto con los digestivos y me riñen. Hay que pedir en los controles anuales minerales, vitaminas, porque acordaros, por muy bien que tengamos el intestino, siempre vamos a tener una pequeña inflamación de bajo grado que se llama. Nuestra absorción nunca va a ser 100% la de una persona normal. Y sí o sí, muchísimo cuidado, porque en cuanto no hagamos bien las cosas, o incluso haciéndola bien, nuestra posibilidad de osteopenia es muy importante. En los estudios de infertilidad se está viendo que hay muchísima implicación de celiaquía oculta, en ellas o en ellos. Las hepatitis autoinmunes, esta que os he dicho, el 30% de esas personas con esas transaminasas chucuchún son celíacos. Y luego otras neoplasias que no voy a entrar, sabéis que tenemos un poquito más de riesgo que la población común de algunas neoplasias, pero bueno. Vale, los anticuerpos antitransglutaminasa nos hacen los anticuerpos en la analítica anual o de cada 6 meses, los que tenéis la suerte de que vuestro médico de cabecera considere que os lo tienen que hacer, porque hay muchos médicos de cabecera que como tú lo estás haciendo bien, no hace falta, tú estás bien. No nos conformemos con esto, lo manda el protocolo del Ministerio de Sanidad. No lo digo yo ni lo dice la asociación, lo manda el protocolo. Hay que mirar, porque yo puedo estar con una anemia, puedo estar con una hepatitis autoinmune, puedo estar con una osteopenia, puedo estar con muchísimas cositas que no me lleguen a dar una gran sintomatología todavía. ¿De acuerdo? Entonces, los anticuerpos antitransglutaminasa no sirven para el seguimiento. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tenerlos 10 veces por encima de lo normal, lo cual disparó mi diagnóstico. Tuve la inmensa suerte y pensé, vale, pues si me vuelven a salir positivos porque no lo hago bien. Como a los 3 meses ya los tenía negativos, pensé, bueno, pues qué bien, ya lo tengo controlado. Para que en mi caso vuelvan a positivizar esos anticuerpos antitransglutaminasa, yo tendría que comer todos los días más de esos 100, 600 miligramos de gluten. Todos los días o bastante habitualmente, para que esa lesión volviera a ser tan significativa que activara la producción de los anticuerpos. Por lo tanto, y se sigue haciendo, los anticuerpos antitransglutaminasa tisular no sirven para el seguimiento del celíaco. Y otra que me encontré hace poco, si una persona nunca ha tenido los anticuerpos antitransglutaminasa altos antes del diagnóstico, no hace falta que se los pidas, es que no le van a subir. ¿Vale? ¿Los cuestionarios dietéticos son precisos? Sí. ¿Que necesitamos formación? Sí. ¿Que deberían de haber profesionales en el sistema sanitario que nos formaran a nivel nutricional y dietético? Sí. ¿Que no los hay? Pues no. Entonces, antes de tirarnos por la ventana, asociación. Os lo digo en serio, yo como enfermera cuento mucho mi vida porque creo que es… cuando me diagnosticaron, aparte de mi flash, porque a mí los bocadillos me sentaban perfecto, y resulta que no, que los bocadillos no me sentaban perfecto, porque este es otro problema que tenemos los celíacos. Uno tiene alergia, entra en contacto con lo que le da alergia y ¡bum!, se pone malísimo. Yo me comía mis santísimos bocadillos todos los días y yo no relacionaba, me como el bocadillo, me pongo mala. El celíaco no es, entro en contacto con el gluten, me noto enfermo. No, tarda. ¿Vale? Tarda. No puedo relacionar causa-efecto. Otro problema, ¿de acuerdo?
Lo de las biopsias cada vez también está más claro que deberíamos, los adultos diagnosticados de adultos, repetírnosla a los 2 o 3 años de habernos diagnosticado. Deberíamos repetírnosla para ver si realmente esa atrofia va mejorando. Bueno, si hay GIPS positivos, estoy transgrediendo. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Este es el protocolito para la recogida y para el control. Se puede hacer en orina o en heces. Lo ideal sería hacerlo en heces, porque es un nutriente y por donde más cantidad de gluten se elimina es por las heces. Pero esto se está viendo, cuando hablamos con la doctora Ribes también lo comentó, que a una persona de 15 años le dices que haga un test con sus cacas y todo esto, y entre las pocas ganas que tiene te manda a espachuflar. Es muy cómodo, yo me lo hago en orina, ¿vale? Es muy cómodo, pero tiene un poquito menos de sensibilidad, podría perder información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo ideal sería, antes de empezar la dieta sin gluten, me hago un test, ahora os enseñaré cómo se hace. A los 3-6 meses de haber empezado la dieta sin gluten, me hago mi semana de control. 3 muestras, ahora explico, y así sucesivamente. A los 9-12 meses, según las ganas que yo tenga de saber, me vuelvo a hacer otro control. Y así sucesivamente durante toda mi vida, cada 6 o 12 meses, me tendría que hacer mi semana de 3 muestras de control. En las heces lo mismo, como veis ahí, los mismos periodos de tiempo, pero 2 a la semana. Ahora explico más. Vale. Nos quedamos con esto. La ausencia de GIPS positivos en un año va a correlacionar a partir de esos 2 o 3 años con mejoría drástica del intestino. Porque no nos engañemos, nuestro intestino se pone malo porque hay gluten. Pequeñas cantidades de gluten inadvertidas, ¿vale? Las heces detectan gluten durante 1 o 3 días después de la posible contaminación. Hasta 7 días. Lo ideal sería hacerlo entre 1 o 3 días si yo busco descartar una contaminación o pillar una contaminación. En la orina, como es mucho más rápida la filtración, habría que hacerlo lo ideal entre 3-9 horas después de esa posible contaminación. Detectaría hasta 36 horas. La posible contaminación. ¿Se entiende? Vale. Bien, por ejemplo, ¿cómo haríamos los GIPS en heces? Pues tendríamos que coger aquella primera aislada antes de empezar para yo comprobar lo que es un positivo y luego, pues eso, por ejemplo, un día a la semana, martes o miércoles y otro día sábado o domingo. Si no la voy a procesar enseguida o como ocurre ya en algunos estudios, me piden llevarla al hospital porque se están haciendo muchos estudios sobre este tema, entonces sí que habría que congelarla en el congelador, bolsita y monísimo allí puestita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta sería la programación de los GIPS. Y tú dices, ¿por qué sábado o domingo? ¿Por qué sábado o domingo? Porque es cuando más probablemente voy a transgredir o me van a contaminar, ¿vale? En orina lo mismo, pero en vez de 2 muestras, 3. Entonces, por ejemplo, podría ser martes, jueves y la noche del sábado o el domingo, teniendo en cuenta que su mayor detección es entre 3-6 horas, la noche del sábado, si me he ido a cenar, está muy bien. Aquí hay una trampa. Si bebemos mucha agua, esto mide concentraciones, se licúa la concentración de gluten. Podemos falsear que un positivo llegue a ser negativo. Si yo me arreo 1 litro porque sé que he comido en un sitio que, bueno, chacha y madre, puedo falsear. ¿Esto a quién perjudica? A mí. Directamente, si he ido a un sitio y lo he hecho mal, no te lo hagas porque te va a salir mal. ¿De acuerdo? Lo mismo. Lo que te aconseja la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, si quieres hacerte una monitorización de dietas sin gluten, es que lo hagas 2 veces al año, entendiendo que hay que hacer control semanal, no uno aislado para realmente saber que yo lo estoy haciendo bien. Vale, la presencia de más de 4 orinas positivas a lo largo de un año, pensar que si hago todo el seguimiento son 6. 3 una semana, 3 otra semana. Si a mí me salen más de 4,
no lo estoy haciendo bien, ¿vale? No estoy haciendo correctamente la dieta sin gluten estricta y en todas las comidas. Eso es China. Luego esto ayudaría mucho también a esas personas que hacen la dieta sin gluten, que tienen chips negativos, es decir, lo están haciendo bien y no mejoran, que hay casos. De hecho, es otra de las cosas que los digestivos te dicen. Hay un infradiagnóstico de celiaquía, pero hay un supradiagnóstico de celiaquía. Como hay tantos problemas intestinales, porque en este mundo estamos todos un poco averiados, no sé, del intestino, hay seguramente gente diagnosticada también de celiaquía que no es celíaco. Es una buena forma de llegar a ese descarte. Si yo lo estoy haciendo bien porque mis GIPs salen negativos y soy una persona cabal y cuerda y lo hago la semana que como lo habitual, no la semana que como estricto, ¿vale? Me puede descartar una celiaquía, porque si yo no mejoro, no es una celiaquía. ¿De acuerdo? Todo esto lo explico así, pero siempre habría que valorarlo en el día, cuando voy a mi revisión de los 6 meses, que en algunos sitios te ven cada 6, en otros te ven cada 12, en otros no te ven, ahí sería complicado que el médico valore, pero bueno, esto sería una información complementaria para llevarle a nuestro digestivo. Y yo lo veo como una forma de empoderarme yo y decir, este sacrificio, para mí es un sacrificio, no sé para vosotros, que estoy haciendo de hacerlo bien, lo estoy haciendo bien. ¿De acuerdo? Ahí hay un vídeo ahora. Esto es la tabla que reparte la empresa para un poco resumen de todo lo que hemos visto. Esto al principio, esto de los GIPs, al principio había gente un poco reacia, pero yo creo que se trata de responsabilidad. A ver, si tú quieres engañar a los GIPs, no te los hagas, estás tirando los 10 euros a la basura. Tienes que ser dentro de un contexto de tu habitualidad y de buscar a ver, si me sale positivo es que en algo me estoy equivocando. O a este restaurante que voy y me están diciendo que sí, es que no. ¿Vale? No me sirve para denunciar al restaurante, también os lo digo. No sirve para denunciar al restaurante. ¿De acuerdo? Tampoco nos da comisión, ¿eh? Sí que es cierto lo que comentaba antes, Ridon, como no tiene, simplemente tiene música, es que justamente esta marca, aunque no, lo que comentábamos no nos dan ningún tipo de comisión, pero sí que es cierto que las personas con enfermedad celíaca asociadas tenemos descuento. Entonces, pues bueno, toda ayuda es bienvenida, que ser celíaco es muy caro. El bote no está incluido. Vale un vaso. Si lo limpiáis bien, vale un vaso. Yo el primer día gasté un vaso de mi casa, lo limpio y maravilloso. Además, ese tipo de test, a lo mejor antes de la pandemia nos resultaría complicado, ¿no? Pero ahora es muy sencillo. Simplemente es coger la orina y la ponemos en el botecito, lo mezclamos y lo ponemos en la tirita. Es coger ahí 2 mililitros, la jeringa sí que está, tienes que medir 2 mililitros, ¿vale? Lo metes ahí en el botecito que tiene un liquidito, cuidado de que no se os caiga. Tampoco hace falta que os pongáis guantes. A lo mejor yo os dé formación profesional, pero es tu pis. No pasa nada, te puedes lavar las manos. Es que el otro día una persona me decía, ¡ay! Y no lleva guantes. Digo, amé, es tu pis. Si fuera el mío, pero el tuyo... Somos un poco asquerositos de cosas que no tocan. Eso es si os suena, si os habéis hecho un test COVID, hay que ponerlo, por supuesto, donde te lo explican bien. Micro, eso. Que hay que ponerlo en el pocillito que toca, pero que las instrucciones se ve muy bien, está muy bien explicado.
Sí, como hemos aprendido tanto con el COVID. Es que no tiene ningún misterio, es coger, tú orinas, coges la jeringuilla, lo pones, lo mezclas y lo pones en el tubito y ya está. Esto es importante también, lo de los 15-30 minutos, igual que pasaba con el COVID, tú no puedes mirar esto a los 45 minutos, porque te puede dar rayitas que no, hay que mirarlo dentro del... Yo me pongo 20 minutos, me pongo la alarma y a los 20 minutos lo miro. ¿Vale? Estos son los signos de... Para que sea positivo tiene que darte las 2 rayas, como pasaba en el COVID, ¿vale? Y tiene que darte una raya roja, tiene que darte una raya roja que se vea, una raya roja que se vea. ¿De acuerdo? Y si no está la línea verde del test, la que pone test, no está correcto, o no hemos puesto suficientes gotas, o algo no está correcto. Ya os digo, yo el otro día les comenté, digo, pues esto tendría que empezar a estar en la Seguridad Social. Y dice, ya está, tú siempre pidiendo. Y yo digo, pero luego también pensé, digo, ay, tenemos tantas prioridades, prefiero dar la vara con el linfograma, porque todo no se puede pedir. Yo voy así a ratear. Porque en realidad son 10 euros por test. Es que no sale a 10 euros. Con lo que nos gastamos nosotros en un bollito, nos hacemos el test. Y no nos comemos el bollito que no nos hace falta. ¿Vale? Se acabó.